Empezamos de nuevo la segunda toma de aquí de este podcast Conexión Humana y estoy en compañía de mi queridísima amiga Luz Albor, que es profesora de yoga y hoy vamos a hablar de Ayurveda. Así que, ¿qué tal, Lucy? Para empezar, me dices, ¿cómo estás? Haces una pequeña presentación de ti y directamente, ¿qué es el Ayurveda? Hola, pues sí, soy Luz Albor y bueno, hoy estoy invitada aquí contigo para tratar este apasionante tema. Yo me dedico al yoga, soy profesora y formadora de yoga, dirijo un centro de yoga y otras terapias alternativas que se realizan allí. Y bueno, mi pasión es el yoga desde hace muchos años y el estudio en profundidad de todos los aspectos que se relacionan con él, ¿no? Entonces, pues dentro del estudio del yoga es muy importante tener en cuenta y trabajar desde los conocimientos que nos aporta el Ayurveda. Digamos que Ayurveda sería pues como la rama de la medicina del yoga. Los dos, tanto yoga como Ayurveda, parten de una misma rama que es Sankhya, la filosofía Sankhya, y el Sankhya explica la creación y la composición del universo, tanto la del universo como la del hombre. Entonces, desde esa composición, desde esa estructura que tiene el universo y nosotros como partes de él, pues tanto el planeta y todo el universo en sí, como nosotros como seres individuales dentro de ese macrocosmo, ¿no? De alguna forma, pues es estudiado por Sankhya. Y Sankhya se divide en dos ramas. Una que es el yoga, que ya estuvimos hablando de él el otro día. Yoga significa unión y es la interrelación del hombre con su propio universo, ¿vale? Es como ir del macrocosmo al microcosmo. Mientras que la Ayurveda, que significa Ayur, la raíz de Ayur significa vida, pues está en relación con la capacidad de autocuración y de autogeneración del ser humano, ¿vale? Entonces, digamos que podríamos definir el Ayurveda como la rama de la salud dentro de lo que es esa estructura de Sankhya, Yoga, Ayurveda, ¿vale? Se trata de estar en equilibrio con la naturaleza. Vale, el Ayurveda, Luz, por lo poco que sé, habla de unos, corrígeme si lo pronuncio más, unos doshas o dojas. Doshas, Vale, S-H-O-S. ok, ¿qué son los doshas? Bueno, antes tendríamos que hablar de las gunas. El universo, en principio, era estático, ¿no? No antes del Big Bang, pues era estático y todo estaba en equilibrio. Pero una vez que sucedió el Big Bang, las energías se desequilibraron. Entonces se habla de gunas como tres cualidades fundamentales de la naturaleza. Cuando hablo de naturaleza me refiero a toda la estructura del cosmos, ¿vale? Entonces dentro de esa estructura pues hubo esa expansión, ese movimiento, esa división de alguna forma y se generaron las gunas. Las gunas son tres aspectos energéticos que hacen posible de alguna forma la existencia, porque sin movimiento no habría existencia. Las gunas son sattva, rajas y tamas. Rajas es, digamos que el equilibrio, es una fuerza sutil, abstracta, que crea equilibrio entre rajas y tamas. Rajas es la fuerza de acción y tamas es la fuerza de inacción o la fuerza de resistencia, ¿vale? Tú imagínate, por ejemplo, que algo se pusiera en movimiento, imagínate un coche que de pronto no le ponemos el freno de mano y coge una calle cuesta abajo y va en movimiento solo. Ese coche no se pararía nunca hasta que no encontrara una fuerza de resistencia, pues por ejemplo la pared de enfrente o un bordillo o otro coche con el que topara, ¿no? Pues digamos que el movimiento que genera ese coche sería rajas, el obstáculo con el que se va a topar para pararse sería tamas y sattva pues es una energía que equilibra ambos aspectos en todo lo que se mueve y en todo lo que está estático. Sattva no tiene un movimiento propio,
ni sattva ni rajas tienen un movimiento, o sea, ni sattva ni tamas tienen un movimiento propio, pero sí lo tiene rajas. Entonces, en función de cómo se combina tamas y sattva con rajas, pues así es el movimiento energético, ¿vale? Entonces, desde esas tres cualidades de las gunas, siempre lo que nosotros debemos de tener en cuenta son rajas y tamas, porque sattva es como ese aspecto abstracto que lo engloba todo. Si hay mucha acción, pues deberíamos de poner atención en hacer un poco de pausa, ¿no? Imagínate que estamos todo el día estresadas, pues deberíamos de poner atención en pararnos un poco, en respirar, en sentarnos, en calmarnos, en descansar, ¿no? Que sería el aspecto de tamas, perdón. Cuando conseguimos ese equilibrio entre la acción y la no acción, pues es donde surge sattva, donde se encuentra el equilibrio, ¿vale? Entonces, teniendo como base ese movimiento que está presente en todo el universo, pues ya mirando exclusivamente hacia el ser humano, las gunas nos las podemos encontrar en toda la naturaleza y siempre van a estar presentes en todos los aspectos que observemos dentro del cosmos, ¿no? Pero dirigidos ya exclusivamente al ser humano, pues hablamos de doshas. Ya ese aspecto de esos tres movimientos energéticos, pues lo incluimos dentro de lo que son los elementos dentro de nosotros. Estamos compuestos como seres propios de la naturaleza por los 5 elementos, entonces cuando se combinan las gunas con los elementos, pues es a lo que denominamos doshas. Doshas se podría traducir en la definición de dosha como nuestra constitución. Es nuestro biotipo, es nuestro principio metabólico, ¿vale? Entonces, cómo se combinan los elementos con las gunas va a dar a un tipo de dosha u otro. Existen 3 doshas, que son Vata, Pitta y Kapha, y cada una pues está compuesta de unos elementos. En unas hay unos elementos y en otras hay otros. Si quieres, pues te lo voy relatando un poco así brevemente. Sí, por favor. No me quiero extender demasiado en la teoría porque, bueno, hay una parte práctica que seguramente pues a quien nos escucha pues le resulta más interesante, pero bueno, un poco por poner en concepto. Como te decía, esa combinación de los elementos dentro de nosotros pues haría que, por ejemplo, una constitución que fuera predominantemente Pitta, pues que la predominara el elemento fuego, ¿vale? Cuando la constitución es Kapha, lo que predomina fundamentalmente es el elemento tierra, tierra asociado al agua. Cuando lo que predomina es el elemento Vata, pues, cuando es el elemento Vata, cuando lo que predomina es el aire y el éter, pues diríamos que nuestra constitución es Vata, ¿vale? Dentro de eso, también puede ser que una persona que sea Pitta también pueda ser Pitta Kapha o Pitta Vata, por ejemplo. Pueda tener una sola dosha predominante, 2 doshas o incluso las 3 doshas predominen, según el equilibrio que tiene entre una y otra. ¿Vale? Pienso que, bueno... Yo lo entiendo como la energía disponible que tiene como cada individuo. Si nos puedes dar, por ejemplo, un ejemplo de una persona Vata es así, una persona Vita, como algunas cualidades las más destacadas, para que la gente al menos se ponga un poco en contexto. No lo define porque para eso hay que entrar un poco más en profundidad y para eso luego vamos a hablar de un curso que tú tienes, pero de momento como para la gente que nunca ha escuchado esto, que se pueda posicionar así como de alguna manera a través de algún ejemplo. Pues sí, mira, para una persona Vata, tú imagínate, es importante poner atención a los elementos, ¿vale? Si una persona Vata, que hemos dicho que predominaría el elemento éter, que es ese aspecto abstracto, ¿no? Es el espacio, y el aire, pues ¿cómo sería una persona Vata? Una persona Vata tendría a nivel físico, pues sería una persona predominantemente delgada, con una estructura ósea destacada, porque tendría quizás poca musculatura. Hay mucho movimiento dentro de ella, mucho aire. Aire es movimiento, ¿vale? Entonces, hay mucho movimiento. Sería una persona
ágil, muy dinámica, después a nivel de muy creativa, todo dentro de ese movimiento que te da esa conciencia pues de tener mucho espacio, de sentirte muy abierto, con mucho espacio, ¿vale? Pero claro, esa persona, bueno, voy a ir definiendo pues cada cualidad con, digamos, con sus cualidades fundamentales. Pero eso también puede estar en desequilibrio, que es lo que vamos a hablar después. Hemos definido un poco a esa persona bata que en su plenitud, una persona creativa, dinámica, dicharachera, alegre, que está siempre en movimiento, viajando, eso sería una persona bata. Más bien delgada, con ojos más bien grandes, ojos más bien pequeños también, me creo, mejor, diría así. Y esa sería pues como la constitución y la forma de actuar de una persona bata. Una persona kafa, donde predomina su naturaleza kafa, que sería la tierra y el agua, pues sería una persona mucho más estable, a nivel físico mucho más robusta, de estas personas que cuando caminan pues como que tienen solidez, son sólidas, tienen un temperamento mucho más calmado, son personas muy empáticas, todo se mueve como un poco más lento, ¿vale? Por esa naturaleza de la tierra y de la estabilidad que le proporciona la tierra. En cambio, una persona que sea pita, pues es una persona que lo que le predomina es el fuego. Entonces va a ser una persona con lo que aquí le llamamos mucho temperamento, mucha determinación, una persona también muy, muy activa, con muchas ganas de hacer cosas siempre, también tiene los aspectos muy claros, ¿no? Tiene como una línea muy, muy, muy clara hacia dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer, suelen ser líderes naturales, mientras que la persona bata, por ejemplo, es más dispersa, se mueve mucho pero no concreta nada. Una persona pita pues suele tener las cosas mucho, mucho más claras, ¿vale? Kafa también la suele tener clara, pero suele ser más lento a la hora de actuar, ¿vale? Entonces, eso es lo que te decía, digamos que esas serían las cualidades en equilibrio. Pero esas cualidades pueden estar en equilibrio porque esté predominando, porque esté actuando más, esas gunas estén interfiriendo más. Puede haber más interferencia de raja o más interferencia de tamas en cada una de las dochas, por lo tanto, eso puede crear un desequilibrio. Entonces, dentro de ese desequilibrio, pues es lo que te decía, una persona bata, a pesar de que es muy dinámica, muy activa y es la caña de España, pero también tiende a la dispersión. Son personas pues que cuando están en desequilibrio pues no suelen concretar las cosas, hoy están aquí, mañana están allí, quedas con ellas y al final no la ves, un poco así, ¿no? Una persona una persona pita, pues tiene tendencia a la ira, a la irascibilidad. Entonces se enfadan con mucha frecuencia, si las cosas no salen como quiere, pues un poco pues como es el fuego, que quema. El fuego en exceso, pues te quema. Es una persona que de pronto, pues cuando tiene el fuego en exceso, pues tienes que decir, bueno, un poquito de por favor, ¿no? Y las personas CAFA, pues cuando están en desequilibrio, pues no se mueven, básicamente. Se quedan ahí estáticas, se vuelven perezosas, pues un poco así. Tienen tendencia pues a sentimientos más de apego, un poco así. ¿Y es posible que alguien como que tengamos las tres? Sí, sí. De hecho, normalmente se realiza un test para saber la proporción que hay. Eso también puede variar, aunque nacemos con esa naturaleza a nivel genético y también a nivel de nuestra estructura mental, pero tiene tendencia a cambiar, pues, dependiendo de la etapa de vida en la que estamos, dependiendo también de la situación de vida en la que estemos en cada momento. Nos afecta hasta las horas del día incluso y las estaciones del año. O sea, en verano un pita se puede volver muy pita, con muchísimo fuego,
Y imagínate un bata que es el aire y que de pronto pues, se va a vivir a una zona donde hay mucho levante, por ejemplo, donde hay muchísimo aire, pues todavía le incrementa mucho más el aire, ¿vale? Entonces sí que es cierto que eso puede variar, pero sí que tenemos una naturaleza con la que nacemos, una dosha con la que nacemos, entonces realizando el test, pues podemos averiguar si nuestra proporción va más en una sola dosha o se divide en dos, ahí tenemos dos doshas predominantes, o incluso las tres están más o menos predominan las tres. Imagínate, pues si hacemos un test donde sean 40 preguntas, pues a lo mejor si tenemos 15 de una, no sabría decirte ahora mismo los cálculos, 15 de una, 4, hemos dicho 40, pues te voy a poner 20 de una, 5 de otra y 15 de otra, ¿no? Pues lo que predominaría fundamentalmente sería la que tiene 20, ¿no? Un poco así, ¿no? Si se equilibran dos, por ejemplo, y otra está muy bajita, pues predominan dos doshas, por lo tanto, diríamos que somos bidoshas. Cuando las tres están más o menos iguales, pues seríamos tridoshas, ¿vale? Vale, sí, porque cuando tú ibas describiendo así como un poco las fortalezas, los pros y los contras, lo más bonito y lo menos bonito, yo me iba moviendo como, yo iba como recordando, en esta época yo me sentía más así. Siento que por naturaleza soy más pita, pero sí es verdad que a mí las estaciones influyen, por eso para mí la mejor época del año es el verano, porque como vibro más por ahí, pero una de las cosas que yo encuentro fascinante en esta herramienta, Luz, es el hecho como de conectar, aprender a conocerte más. Creo que aprender a conocerte más, aprender a identificar ese dosha en la persona que tenemos enfrente para empatizar mucho más, sí, en aprender a aprovechar la energía. Yo, por ejemplo, yo tengo que aprovechar verano para sacar más volumen de trabajo porque es donde tengo un sistema energético muchísimo más activado de manera natural. Entonces yo creo que podemos como utilizar esas herramientas, ese conocimiento para cada campo de nuestra vida que nos vendría bien. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, claro, totalmente. Ya te digo que dentro del estudio de la Ayurveda, pues tenemos en cuenta, pues desde la hora, porque cada hora del día tiene una dosha predominante, cada estación del año tiene una dosha predominante. Por ejemplo, ¿qué dosha predomina en verano, como estamos hablando? Pues fundamentalmente el fuego, ¿no? Entonces, la dosha que predomina sería Pita, en este caso. En el otoño y primavera, la dosha que predomina sería Vata, que es el aire, porque estamos en un tránsito, entonces pues hay más movimientos hay cambios, hay más movimientos también suele haber más viento en esa época, y el invierno sería Kapha. ¿Vale? ¿Por qué? Por eso, porque toda la energía pues, está como mucho más estancada, todo está como mucho más apagado, todo está como mucho más sólido, ¿no? Más lento. Más lento. Exactamente. Entonces, claro, si tú imagínate que de pronto, te quieres plantear hacer que esto siempre es relativo, porque claro, cuando aquí estamos en una estación, en otra parte del planeta están en otra estación, ¿no? En fin, pero imagínate que quieres hacer un viaje, lo voy a reducir por España, por ejemplo. Y los meses, y vas a dedicarle un año entero a un viaje por España. Los meses ¿qué elegirías? Dependiendo también de tu naturaleza, ¿no? Imagínate que vamos a partir de esa naturaleza pita, ¿no? Imagínate que eres pita y los meses de verano pues los pasas en el sur, aquí donde estamos, que hace un calor de 40 grados. Pues entonces tu naturaleza pita se va todavía a potenciar más. Entonces tu estado de ánimo va a ser más irascible, te vas a encontrar pues como más agitada.
Lo normal sería, pues, elegir los meses de calor, irte al norte, y los meses de verano, o sea, los meses de calor, irte al norte, y los meses de frío, venirte al sur, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es algo instintivamente que lo hacemos todos, ¿no? Pero porque el cuerpo te lo pide. ¿Qué me pide el cuerpo? Pues un poco así. Evidentemente, eso sería para estar en tu naturaleza equilibrada. Después es lo que te llama también. Tú dices, es que yo como soy pita y a mí lo que me llama es el fuego, pues donde haya sol, allí me voy. Pero ¿cómo te sientes después? Esa es la cosa también. Claro, porque ¿qué te atrae? Te atrae lo que es igual a ti. Entonces lo que estás es sumando, de alguna forma, más de lo mismo. Y aquí de lo que se trata es de no potenciar más lo que ya hay. Trabajar con las carencias, no con los déficits, ¿vale? Entonces, si potenciamos todavía más lo que hay, digamos que ahí estaría el desajuste, ahí estaría el desequilibrio, potenciando más de lo que ya hay. Entonces, lo que tenemos que reajustar es lo que no hay. Vale, vale. Sí, interesante. Mira que yo ahora hacía como la analogía entre este tres tipos de energía disponible y yo me la llevo un poco como al terreno laboral. Y cuando yo necesito asentar una idea, ya lo estoy diciendo, o sea, me siento más CAFA, porque necesito, como cuando necesito ser más analítica, generar una estructura, y yo me pongo a escribir porque siento que mi cerebro va como más lento y puedo plasmar una idea, o me tumbo, literalmente me tengo que tumbar a pensar cómo voy a diseñar todo eso. Luego, cuando ya lo tengo todo estructurado en mi cabeza, me tengo que parar y venga, ahí ya me siento más fuego. Y cuando lo tengo que comunicar, me siento más bata. Claro. Y así como que voy buscando el equilibrio, al menos en mi vida laboral, para no volver a caer en donde caía antes, que era en el estrés. Claro, es así. Realmente todos los elementos, los 5 elementos están disponibles en nosotros y las 3 doshas, quiero decir. El hecho de que tengamos una dosha como predominante no significa que no tengamos las otras dos, Claro, claro, porque claro, los claro. elementos están presentes todos. Entonces, de lo que se trata es de equilibrar esos elementos dentro de cada uno. El elemento que tenga menos, pues potenciarlo, y el elemento que tenga más, pues dejarlo como está porque ya es suficiente. Entonces, en la medida en que soy capaz de potenciar lo que no tengo, equilibro lo que tengo en exceso. ¿Vale? Vale. Luz, vamos a hablar porque hay un curso gratuito que tú das para las personas que se inscriban a Luz tiene el Netflix del yoga. Más de, más de 80 vídeos, todos súper bien explicaditos, con las asanas, desde el básico hasta nivel más avanzado. Por aquí van a tener, tanto en la descripción como aquí debajo, tienen ahí la página web del Centro Vida Center para quien quiera echarle un vistazo a las clases de yoga. ¿Por qué? Porque a las personas que se inscriban a las clases de yoga presenciales online, ahí pueden entrar y ver y se les regala un curso de Ayurveda. ¿Qué hay en ese curso de Ayurveda para la gente, Luz? Pues mira, todo esto que te estoy comentando es un poco poner en antecedentes, pues de dónde surge todo esto, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, qué es y cómo se manifiesta dentro de cada uno de los individuos, y al mismo tiempo cómo hacer uso de herramientas para equilibrar esos desequilibrios que podamos encontrar, que todos, evidentemente, en algún momento se nos desajustan las doshas por aquello que te decía del movimiento de las gunas. Siempre hay que, estos 3 aspectos, guna, elementos y doshas, hay que tenerlos siempre presentes, porque cuando nos está afectando una guna en exceso, pues se nos potencia nuestra dosha predominante. Pues si hay un exceso de raja, pues va a haber mucho más fuego, va a haber mucho más aire en nosotros, y va a haber también mucha más, por ejemplo, si se nos incrementa tamas, en el caso de kapha, va a haber mucho más sedentarismo, mucha más incapacidad de movimiento, ¿no? Entonces, ese aspecto de conocer las tres cualidades de la cuna unida a los elementos con esa configuración
que se hace en las doshas de elementos y gunas, pues nos va a dar la posibilidad de verlo absolutamente en todo. Tanto en lo que comemos, como en las horas de sueño que a la hora que nos tenemos que dormir, los lugares de vacación a los que tendríamos que ir, cómo elegir un puesto de trabajo incluso, según nuestra propia naturaleza, pues un poco en todo, absolutamente en todo, porque ya te digo que Ayur es vida. Entonces, todo esto que estamos hablando viene de ese conocimiento del ser humano y de la naturaleza, por lo tanto, conocer cómo se mueven las energías en la naturaleza, pues nos ayuda a vivir de una forma o de otra, ¿vale? Es complejo, no te voy a decir que es fácil, es algo que requiere de mucha observación, de mucho ir regulando, pues, probar y ver cómo me siento, pero es como, digamos que es como un enfoque que podemos poner a nuestra observación, ¿vale? Y en este curso la gente al menos eso va a aprender a realizarlo, ¿no? A identificar qué tipo de energía disponible tiene. Claro, una vez que se haga el test, que está dentro del curso, hay un test para que se lo puedan realizar, averigüen cuál es la dosha que tienen, pues verán que según su dosha, pues pueden, de hecho voy a cogerte para ser más exacta, por ejemplo, qué tipo de dosha predomina, qué tipo de energía predomina, pues por ejemplo, en una estación del año, qué debería yo de hacer siendo esta dosha en mi día a día, qué actividad puedo elegir. Vamos a coger como referencia a Vata. Vata hemos dicho que es el movimiento, es el aire, ¿vale? Vata lo seca todo, ¿no? Es como seca todo, porque como es aire, pues lo va secando todo. Tiene una tendencia más fría, ¿vale? Entonces, Vata necesita calor, es lo que necesita. Entonces, buscamos todas las formas de aportarle calor a Vata cuando se encuentra en desequilibrio. Siempre hablamos que una vez que yo detecto la dosha que tengo, veo si está en equilibrio o está en desequilibrio, pues cuando está en desequilibrio, pues necesita calor. Las épocas del año que le vienen mejor son la primavera y el verano. Lo que te decía antes, ese aspecto de recibir calor, ¿no? Las zonas del sur y las zonas más cálidas le vienen mejor a Vata. En invierno, Vata, por ejemplo, necesita del hogar, necesita de la familia, necesita para sentirse, para apaciguarse, para ese movimiento de aire, esa dispersión que tiene, pues para sentirse más apaciguado. Es preferible que una persona que sea Vata pues elija un trabajo creativo. Imagínate una persona que es muy ágil mentalmente, muy dinámica, que está todo el día sentada en una oficina haciendo un trabajo rutinario, pues que acaba desquiciada. Entonces, le aumentaría muchísimo más su dosha, ¿no? Su constitución. Entonces, se sentiría mal. En principio, pues tendría tendencia a estar con estrés, a sentirse en desequilibrio, ¿vale? Entonces, una persona que sea Vata, pues en un trabajo dinámico donde pueda salir a caminar, donde le dé la luz del sol, donde pueda conectar con la gente, pues le iría bastante mejor, ¿no? Se sentiría mucho mejor. Bueno, en el curso pues te habla pues incluso de masaje, qué tipo de masaje necesita una persona u otra, qué tipo de ejercicio físico, qué tipo de posturas de yoga le viene mejor a una persona que a otra, a un tipo de constitución que a otra, desde los colores que le vienen mejor, a la hora de vestirse, a la hora de decorar la casa o lo que sea, de qué parte del cuerpo dormir, si tienes una naturaleza u otra, una constitución u otra, todo esto. ¿Vale? Las horas del día, pues que a distintas horas del día pues te viene mejor hacer una cosa que otra, un poco detallado así todo. Y después los alimentos, que los alimentos es fundamental, claro. Nosotros recibimos la energía a través del aire que respiramos y a través del alimento, de ahí recibimos el prana, ¿no? Que es la energía vital.
Entonces, pues claro, dependiendo de los alimentos, tú imagínate, alimentos, por ejemplo, que estén muy relacionados con la tierra. Para una persona que es tierra, imagínate, pues la seta, los champiñones, la patata, son alimentos de tierra. Y encima, si una persona es tierra y come mucha tierra, pues todavía es más tierra, ¿vale? Entonces, a lo mejor necesita... Nadie la levanta del sofá. Exactamente. Una persona tierra, por ejemplo, pues va a necesitar pues tomar algo picante para moverse un poco, ¿no? O va a necesitar también que haya alimentos con más aire, ¿no? La verdura, todo este tipo de cosas. Mientras que una persona que es aire, que sería bata, pues si toma mucha verdura, pues probablemente se sienta más indigesto, porque es sumar bata a bata, ¿vale? Entonces, un poco esta es la combinación de todo. Entonces, en función que ponemos atención principalmente pues al tipo de actividad que realizamos y a protegernos de los excesos, y a mantener una alimentación que sea adecuada a nuestra naturaleza, a nuestra dosha, pues nuestra salud va a estar mucho más en equilibrio. Salud tanto a nivel orgánico como a nivel mental. Vale. Y todo esto la gente entras más en profundidad en el curso. Claro, exactamente. Dentro de lo que es el curso se le habla de qué son estas cualidades de las gunas y por qué estamos aquí de esta manera. Si no existieran, afortunadamente existen porque no habría existencia. Si las gunas no estuvieran en continuo movimiento y en continuo, a veces, caos, el caos es importante, pero dentro de ese movimiento que hay, que representa la existencia y la vida, pues ese movimiento depende de nosotros de alguna forma el mantenerlo en equilibrio, porque el caos siempre va a estar presente. Entonces, en la medida que tenemos herramientas para mantenerlo en equilibrio, que una de las herramientas pues es el yoga, ya te digo que Sankhya, volvemos al principio de lo que estábamos hablando, la filosofía Sankhya, ¿no? Ese estudio que ya existía 2000 años, o 3000 o 4000 antes de Cristo, ¿no? Que viene de la visión y del conocimiento, de un conocimiento verídico, ¿no? Que son los Vedas, ¿no? Algo que se considera real y que surge de la observación de la vida, de la observación del cosmos, de la observación de la naturaleza y, por ende, de la propia autoobservación, todo surge de ahí, pues, de alguna forma, el mantenernos en equilibrio con ese todo es lo que nos va a dar un estado de salud y de bienestar, ¿vale? Entonces, dentro del curso, pues, veremos qué son y cómo se manifiestan las gunas. Lo veremos después, una vez que aprendamos, veremos esas gunas moviéndose constantemente, como de pronto pues está presente Raja, como de pronto está presente Tama, como en la medida en que somos capaces de equilibrar o cuando nos sentimos con tranquilidad vemos Sattva, ¿no? Manifestada, y lo vamos a ver absolutamente en todo. Vamos a entender cómo actúan los elementos en la vida. Y dentro de esa combinación de gunas y elementos vamos a construir a esa estructura nuestra, a analizar nuestra estructura, que sería la dosha predominante, ¿no? Y ver cómo se combinan las tres doshas dentro de nosotros y qué es lo que necesitamos en cada momento. Y a nivel práctico, pues vamos a tener pues unas listas de alimentos, unas listas de actividades que podemos hacer, en fin, un poco de todo lo que hemos estado hablando para que simplemente, porque acordarse de todo esto de memoria, te digo yo que llevo tiempo estudiándolo, es como imposible, porque es imposible. Entonces tú te centras, tienes que conocer un poquito las tres doshas, aunque la tuya sea una predominante, porque las otras también te van a estar actuando en ti, ¿vale? Entonces, es importante conocerlas las tres. Parto de que predomina en mí una o dos o tres en algunos casos, pero sé que las otras están ahí también. Entonces, se trata de conocer todas las cualidades de cada una de ellas y las cualidades de los alimentos, las cualidades de todas las acciones, de alguna forma, para generar un equilibrio en mi día a día.
¿vale? Entonces yo lo tengo preparado de forma, creo que bastante visual, el curso. Y entonces, pues, desde esa visión, pues, tú ves claramente, pues, mira, pues, necesito esto, necesito este alimento porque me encuentro de esta manera, necesito lo otro, ahora veo que necesito descanso en esta etapa del día, en este momento del día o en esta etapa del año, un poco así, ir combinando. Se trata de combinar. Como la vida misma, la vida se crea a base de combinaciones, pues el ir equilibrándose con la vida, se trata de que nosotros cojamos las riendas de esas combinaciones. Luz, ahora que has dicho como la vida misma, creo que te invito a grabar más adelante en podcast, porque cuando escuché lo de la vida misma, que nosotras hemos escrito un libro, Luz, Sí, El sí. juego de la vida, y tenemos que hacer un podcast hablando de ese libro también. Pues Pero sí, bueno, pues. mientras tanto, para que no me salga el bata que llevo dentro y me disperse, decirle a la gente, oye, mira, tienen a su alcance un pedazo de curso gratuito por inscribirte en una de las clases. O sea, tienes la herramienta de la Ayurveda, con esto como, para mí es una herramienta de autoconocimiento, Sí. esto de conocer qué energía tenemos. Y si a eso le suma la herramienta del yoga, pues creo que sería una interesante inversión. Y por una inversión es que es demasiado mínima. Aquí en la descripción y aquí debajo tienes la web para entrar y mirar cómo puedes acceder a esta formación gratuita. Y también en la descripción te vas a encontrar el grupo de comunicación, el grupo de WhatsApp de Luz Albor para que te unas a la comunidad, que por allí ella va a estar compartiendo cositas que también pueden ser de tu interés para seguir potenciando tu salud y tu bienestar en todos los campos. Así que Luz, yo ya te he comprometido con otro podcast hablando del libro. Sí, sí, además mi capítulo es la danza cósmica, como no podía ser menos. Exacto. Entonces, para las personitas que quieran aprovechar esta oportunidad de acceder a este pedazo de curso de Ayurveda de autoconocimiento, pues ya tienen cómo comunicarse y ponerse en contacto con Luz y entren ahí al grupito de WhatsApp que pueden llevarse cositas interesantes. Luz, muchísimas gracias. Por favor, algo más que sumar, que quieras decir, que quieras aportar ya para finalizar el podcast de hoy. Pues nada, simplemente que la salud es algo que está permanente, o sea, la salud existe. Nosotros somos salud, ¿vale? Salud y bienestar. El problema es que cuando las gunas se nos agitan, crean confusión y de esa confusión pues surge la enfermedad y surge el malestar. Entonces, es interesante poner orden en el desorden. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia todos, imagínate tú, que tuviéramos esa capacidad de ordenarnos a nosotros mismos, todos, entonces, pues, el mundo sería totalmente diferente. Entonces, la vida está en movimiento, nosotros también. Entonces, equilibrar el movimiento de la vida con nuestro propio movimiento hace que vivamos en un estado de salud perfecta y en un estado de bienestar. De danza cósmica. Exactamente, esa es la idea. esa es la danza realmente, ese poder movernos dentro de lo que haya en cada momento disponible, pero siendo conscientes y dirigiendo esa danza, ¿vale? Eso nos lo da el conocimiento y, evidentemente, la práctica del conocimiento que vamos adquiriendo. Totalmente la práctica. Teoría sin práctica no tiene No sirve para mucho nada. sentido, no sirve para nada. Luz, muchísimas gracias. Gracias a las personitas que nos ven por YouTube, que nos escuchan en Spotify y que todas tengamos un feliz instante presente lleno de danza cósmica. Gracias a ti, Sandra, y gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Un abrazo.